Bienvenidos, amables televidentes, una vez más a Especiales Jericó Televisión. Hoy vamos a hablar de botánica empírica y para ello visitamos la finca La Leonita de la vereda La Pista y vamos a dialogar con don Gabriel Salinas, un hombre que sabe mucho de plantas medicinales, que las cultiva no para el comercio sino para el beneficio de muchas personas que se sirven de ellas. Sean bienvenidos. Nos encontramos en la finca La Leonita de la vereda La Pista, finca de propiedad de don Gabriel Salinas, un hombre que tiene mucho conocimiento en plantas medicinales, en todo lo que tiene que ver con naturismo. Es un hombre que se ha hecho empíricamente, no ha hecho ningún estudio, no ha pasado por universidad, pero tiene una gran recepción de los conocimientos que va adquiriendo y tiene algo muy positivo, y es precisamente el positivismo, esa energía tan positiva que él maneja en torno a las plantas, esa sinergia que hace con las plantas. Vamos a conversar en esta ocasión con don Gabriel Salinas para que nos hable un poquito de don Gabriel y luego comience a hablarnos de plantas, porque él dice conocer más de 100 plantas medicinales. Don Gabriel, bienvenido. Gracias, don Salvador, y con mucho gusto les voy a colaborar aquí en mi conocimiento de la sabiduría de las plantas, en lo poco que yo conozco, pero es muchas más de 100 plantas, pero hasta ahora por ahí 100 plantas así regularmente conozco y sé para qué y en qué condiciones, el secreto para cogerlas, qué medidas, y bueno, voy aprendiendo día a día más y quiero conocer más porque desde un principio me nació aprender a curarnos con lo natural, porque lo químico no me dio buen resultado. He visto muchos que se quejan del químico, entonces por ejemplo yo me he curado de muchas enfermedades que yo sufría hasta ahora, gracias a Dios, y muchas personas me han dado testimonio de lo que yo también les he enseñado y ha recetado las plantas. Queremos anticipar o advertir que lo que aprendamos en este programa, porque se espera que todos los programas son para aprender algo, lo que aprendamos aquí no le exime a usted, amable televidente, de una consulta médica. No podemos decirle que se va a curar, es intentar, es de pronto retomar el conocimiento botánico, es retomar la sabiduría de la naturaleza para tratar de utilizarla al servicio de nuestra salud, pero no queremos pues decirle que porque usted aprendió a hacer determinada bebida, que ya no va a tener que visitar el médico. Eso es lo que queremos anticipar, ¿verdad, don Gabriel? Sí, eso es, porque por ejemplo depende la fe, también le obra la planta natural, y es más, por ejemplo la gente cree que con una bebida o dos bebidas se van a curar. No, depende de la enfermedad y el largo tiempo que tenga la enfermedad, hacerse el tratamiento y haber una creencia, porque si no hay creencia no hay nada. Ahí trabaja en la fe. Ahí trabaja en la fe, eso sí. Bueno, don Gabriel, contémosle a los amables televidentes, y aprovecho para saludar a los televidentes del oriente de Antioquia, donde nos están viendo en estos especiales Jericó Televisión. Muchas gracias a ustedes por estar atentos a este programa. Contémosle a los televidentes dónde nació don Gabriel y cómo se fue haciendo un campesino de racamandaca, de pura cepa, que llegó a vivir del café, pero que también aprendió de todas estas plantas que se pueden sembrar alrededor del cultivo del café y aprendió de ellas también la sabiduría. ¿Cómo fue ese crecimiento de Gabriel Salinas? Yo nací en la vereda de La Pista. Nos levantaron fue con el café nomás, pero mis papás también sabían mucho de plantas y yo cogí fe porque veí que lo que no hacían ellos, eso era preciso. Toda planta que yo conozco me ha dado resultado. La persona que no se alivia con una, tengo las otras plantas
que con esas si se alivia, depende de la fe que tenga. Antes de comenzar a hablar de plantas, me surge una duda que siempre me han mencionado, de que la planta de ruda tiene un misterio. Dicen que inclusive no se puede pedir, sino que hay que comprarla, que así no sea muy cara, que hay que regalar una monedita a quien me da el gajito de ruda. ¿Qué misterio tiene la planta de ruda? La planta de ruda tiene un misterio oculto, pero eso no, pues tiene muchas propiedades, pero hasta ahora no le he descubierto todas las propiedades, pero sí sé que sirve para muchos remedios, como sirve también para un mal. O sea, la planta de ruda es una espada de doble filo. El que De- la quiera utilizar para bien la utiliza y el que quiera utilizarla para mal también. Sí, porque eso sí, porque como le digo, tiene muchas propiedades, pero las plantas también hay que saber qué misterios tiene, para qué sirve y cómo es que se van a utilizar. Hay otra planta que la gente le tiene mucho agüero, la ponen detrás de las puertas de las casas, en la entrada, y yo sé que tiene muchas propiedades para medicina, y es la penca sábila, lo que llamamos el aloe vera. La aloe vera también sirve para unos remedios muy, muy buenos y sirve para cicatrizar también. Por ejemplo, en los seres humanos y en las plantas también. Hablan de que cuando uno se quema, es bueno sobarse un poquito de esa, ¿cómo se llama eso? De ese cristal de De penca sábila. cristal de penca sábila para que no empolle, sino que sigue y sana ligero, ligero. Hablan las personas, el común de la gente le tiene mucha fe para la gripa, para la tos. Sí, muy bien. Eh, para la tos y con otros ingredientes muy buenos que yo lo sé, que el que esté interesado me puede preguntar, porque yo he descubierto y he visto el resultado que sí se alivia a la gente. Al final del programa vamos a dar el teléfono a don Gabriel porque yo sé que más de un televidente va a quedar interesado en conocer algunos secreticos que tiene don Gabriel, que lógicamente aquí no nos los va a contar, nos contará así por encima algunos, pero que todos los que él sabe no los va a contar. No los voy a contar porque es mejor a cada uno que crea en las plantas, en Dios y las plantas, ahí donde se va a convencer. ¿Por qué? Porque aquí tengo muchas plantas, pero entonces le explico con mucho gusto y le enseño. Comencemos a hablar de qué plantas, algunas plantas que usted tiene como referencia, que las receta mucho, que las recomienda mucho para determinadas enfermedades. Comencemos a ir contándole a los televidentes cuáles son esas plantas. Las plantas hay, por ejemplo, hay plantas que se pueden juntar todas y sirven mucho más que una sola, porque tienen más propiedades, entre más plantas tenga, más propiedades tiene. Entonces más posibilidades de curar la persona. Como hay otras, no, tiene que ser una o dos, tres, máximo tres. Lo más es tres. No se debe hacer una revoltura de, como decían nuestros abuelos, no se deben hacer menjurjes. No se pueden hacer merjurje porque en realidad uno, por eso es que es muy bueno aprender para no cometer errores, porque así ya la persona dice, no, que vea que es que yo sufro esta enfermedad y vea, antes me apoderó. No, uno debe saber, como el médico que también sabe qué es lo que debe mandar para no perjudicarlo. Bueno, usted nos ha contado varias veces que es que las plantas tienen una energía muy positiva, porque son seres vivos, y eso lo sabemos. Las plantas sienten, las plantas oyen, las plantas saben quién las quiere, las plantas necesitan de una caricia, especialmente en la mañana. Háblenos un poquito de eso. Sí, porque por ejemplo las plantas son seres vivos como nosotros, que por ejemplo nosotros, si nos ponen fundamento, nos tratan bien, nosotros agradecemos. Y así lo mismo las plantas también. La planta no es que la vaya a coger usted así, sin más ni menos, sino que tiene que pedirle un permiso. Conversar primero con ella y decirle, yo necesito de ti. ¿Cómo les dice usted a las plantas? Yo le digo, Dios, planta tal y tal como yo la llamo, Dios te creó, te hizo para el servicio de nosotros los seres humanos.
y por eso es que existen tantas plantas y por eso en muchos países ya no utilizan tantos químicos sino las plantas naturales. ¿Por qué no me hace una listica de las plantas que usted conoce, de las que se acuerde? Que diga, yo conozco esta, porque muchos tenemos en nuestras casas, en nuestros solares, en nuestras fincas, tenemos una cantidad de lo que llamamos malezas, arbences. Resulta que no sabemos que son plantas medicinales, la mayoría de ellas tienen unas propiedades medicinales. Por eso cada uno sabemos un poquito, unos de más y otros de menos. Y cuando uno está interesado, yo con mucho gusto le saco la lista a don Salvador. O sea, usted la hace después con tiempito. Sí. Pero las plantas que usted tiene en su finca, ¿cuántas más o menos son las que usted tiene en su finca? Hay 100 plantas. Más de 100 plantas medicinales. Plantas medicinales tengo, medicinales y aromáticas, porque hay unas plantas que son medicinales, pero no son aromáticas. En cambio hay otras que son nada más, pues no tienen olor. Hay unas plantas que son medicinales y no son aromáticas, y hay otras que son aromáticas, pero también son medicinales. También son medicinales, todas, claro, todas son, pero hay unas que tienen olor, otras no tienen olor. ¿Cuál es la planta que más recomienda usted, por ejemplo, para los nervios, cuando la gente está como ansiosa, como que está deprimida, como que tiene problemas, cuando la gente está preocupada? Hay muchas personas que dicen, no, hombre, que se tome una aromática. ¿Usted qué recomienda? El citrón. Nos encontramos, don Gabriel, al pie de un pino ciprés, un árbol muy conocido, especialmente en la zona de clima templado y frío. Usted nos va a contar para qué sirve el pino, para qué sirve el eucalipto y nos va a dar algunas receticas, don Gabriel. El pino sirve para varios usos. Para la próstata, sirve también para sahumerios. Y el eucalipto también sirve para sahumerios y agregarle hojitas para cuando hace una lameor para una gripa. El carey también sirve para otros remedios, para el páncreas, para que tomen bebidas. El aguacate también sirve y el mango para la mala circulación. ¿Qué sirve del aguacate? ¿La pepa, lo que llamamos la fruta, o sirve la pulpa del aguacate? Sirve todo, sirve. El cañón sirve la corteza, sirve la hoja, sirve la pepa y sirve la comidita que tiene el aguacate. La pepa es muy amarga. Es muy amarga, pero a una medida es muy importante para muchas cosas. Bueno, el nogal, ¿para qué es que sirve el nogal cafetero? El nogal sirve para baños. ¿Y baños para qué? Para buenas energías. O sea, para ahuyentar las malas energías y atraer las buenas, lo que decíamos ahora. Eso sí, muy bien. Sirve también el nogal, sirve también el eucalipto, que ya lo dije, sirve el naranjo, agrio y el dulce también sirve en las flores. O sea que hay muchas cositas que sirven. Del eucalipto oye uno decir que cuando hay una gripa muy concentrada hay que cocinar unas hojas, unos copos, inhalar ese humo que sube del agua bien caliente. Se entra para adentro de noche porque el eucalipto es caliente, entonces se entra de noche para la casa, se quema o se hace unas agüitas para oler también. Y ya después de eso no puede volver a salir esa noche. Porque ya es caliente y recibe ese viento que hay afuera, entonces ya lo jode a uno más. Por eso debe saber cómo es que se va a hacer los remedios, o los sahumerios, o los asientos en muchas plantas.
Cuando hablamos de asientos es para problemas de hemorroides, problemas de infecciones urinarias, esos son los asientos. Eso sí, para tener esa forma de que por ejemplo, un hombre que tiene un problema en el colon o por ejemplo hemorroide, por ejemplo que también tiene una infección, ese, es muy bueno los asientos de unas plantas. ¿Y nos puede contar qué plantas? Sí, puedo contarle a don Salvador. Las plantas es, por ejemplo, el matasapo. Matasapo, hay una planta que se llama matasapo. Hay una planta que se llama matasapo o flores azules. También es muy bueno. Y sí, hay muchas plantas muy buenas. El matasapo tiene las hojitas como con pelitos, tiene mucha pelucita. Pelucita, eso sí, el matasapo tiene azulita. Y, y así, muchas plantas pues que verdaderamente tienen servicio para nosotros. Lo mismo el matarratón, tiene muchas propiedades que la gente no ha aprendido de ellos, pero entonces también para esas esas fiebres duras que le dan, por ejemplo, el quierahueso, con eso también se alivian en unas formas que se pueden utilizar. Con baños. Con baños y tomar. Bueno, ¿por qué nuestros mayores decían que hay plantas frías y plantas calientes? Uno que no sabe de eso, supone que todas las plantas cuando están hirviendo son calientes, pero creo que hay unas frías y otras calientes. Sí, claro, y cuando la planta es caliente, caliente y la planta es fría, fría, si quiere mezclarla para que quede por igual, equilibrada, entonces se le echa mitad y mitad, ya queda equilibrada. Porque hay personas que le hace daño lo frío, frío o lo caliente, caliente. Organismos que son diferentes a otros. Entonces por eso uno tiene que entender la naturaleza y entonces ahí le da buen resultado. Y si no, no, es perder el tiempo. Como el que se va a tomar una pastilla y no sabe para qué, y no sabe en qué forma de la toma, tampoco le sirve. Don Gabriel, nos hablaban también, y yo creo que usted sabe de esto, de unos tiempos de la luna. Cuando la luna no ha llenado, estamos en creciente, hay algunas plantas que no sirven para lo mismo que sirven cuando la luna llena. ¿Qué tiene que ver la luna con algunas plantas? La luna tiene que ver porque, por ejemplo, cuarto menguante es una cuestión y cuarto creciente es otra. Por ejemplo, hay gente que no sabe cuándo la luna, las bases de la luna. Entonces, la luna cuando llena, cuando ya esté media, coge menguante, buena menguante, que ahí es donde se pueden hacer muchas siembras o muchas operaciones, por ejemplo, como en los animalitos, porque la sangre está alterada. Por ejemplo, el plátano, que también está con la savia para arriba en el copo, entonces ya la ha bajado y en menguante, cuando llena la luna hasta que esté media. Cuando aparece creciente, comienza buena creciente cuando ya está de media para adelante. ¿La mayoría de las plantas tienen mayor beneficio en menguante o en creciente? Hay unas. ¿Es porque, variado? Sí, eso es variado. Porque hay unas plantas que se pueden sembrar en creciente y hay otras plantas que se pueden sembrar en menguante para que nos dé buen resultado. Y las plantas, eso de creciente y menguante también es utilizado para la poda, para la siembra, para abonar, para trasplantar. ¿Usted qué sabe de eso? No, para trasplantar sí. Es muy bueno sembrarlas que arraícen en la menguante. Y por ejemplo para podar es muy bueno también en la menguante. Pero para sembrar hay unas plantas que se siembran en creciente para que sea de tubérculo grande como es la racacha. Y en menguante en menguante y en creciente la yuca para que sea cotovita. Porque tiene un tiempo, la yuca la requieren más es cotovita, no larga, delgada, y la racacha la requieren larga y buena. Yo escuché desde muy niño que la yuca hay que sembrarla en creciente para que arraice en menguante
y la yuca sea pompita, que es la yuca buena. La yuca buena. Y cuando ya esté la yuca de 15 meses para adelante, déjela que esté, arránquela, pero que esté enmalezado el terreno. Y si no, no sale bien perfectamente buena, sale hebruda, si la deshierva. Cuando la yuca se deshierva y a los 3, 4 días de deshiervada o a los 8 días se arranca, dicen que se pone amarga. Se pone amarga, pero cuando hay una planta que se llama guayacana, de resto sale buena. Si hay guayacana cerca, amarga la yuca. Amarga la yuca, que es una planta rastrera que sirve para gases también. ¿Y cómo es la guayacana? Rastrerita, tiene una hojita pequeñitica. Parecida a lo que llamamos la coneja. No, es muy diferente, pero eso es amargo a morir. Pero esa guayacana es lo que sirve para limpiar el hígado. O sea, háblenos un poquito de la guayacana. Las bebidas limpian el hígado. Eso sí, limpian el hígado, porque la persona es irutando, es porque tiene mucho gas en el hígado. Entonces, con esas bebidas se alivia, no necesita más nada. Bueno, en la finca de don Gabriel lo apreciamos también mucho jardín. A don Gabriel, a su esposa, a su familia le encanta el jardín. Las plantas de jardín, muchas de ellas tienen propiedades medicinales. Sí, muchas plantas. Por ejemplo, lo que es la siempreviva es muy bueno también para remedio. El caracucho blanco. El caracucho blanco para los riñones. La rosa amarilla hembra también sirve para la conjuntivitis. Sí. Para lo que nosotros llamamos ceguera. Cuando de pronto, eso se da mucho en los niños que amanecen con los ojitos pegados, dicen que la rosa amarilla trasnochadita. Se pone trasnochada en una vasijita a que le dé el trasnocho con golondrina, y se soba los ojitos al otro día y ahí se refresca. Eso se hace con un trapito limpio. Sí, muy bien, un trapito limpio para que esté mejor prevenido de insectos una con la otra. Bueno, ¿qué otras plantas medicinales que sean también de jardín, de esas que son bien bonitas y que uno diga, no, eso no es sino bonito, pero resulta que una persona como usted sabe para qué sirve determinada planta? ¿Alguna que se le ocurra en este momento, bien sea porque la tenga acá o porque se acuerde de ella? Pues en este momento, ¿qué le dijera yo? Sí, no recuerdo más. Bueno, hablemos de la malva. Hablemos de la malva, que no es jardín, sino que es una planta medicinal. La planta es una planta medicinal porque no tiene olor, eso es fresca. Toda la planta que tenga olor es caliente, lo que no tenga olor es fresca. Ahí teníamos algo que no sabíamos, yo no sabía que las plantas que son aromáticas, que tienen olor, son calientes, y que las que no huelen a nada son frescas. Eso sí. Por ejemplo, la bretónica, usted ha oído mentar. La he oído mencionar, pero no la conozco. Sirve para la gota. Hay otras plantas calientes también, que esa es caliente, la bretónica. Y por ejemplo, el borrachero, esa sirve para otros, y sirve para unos remedios y sirve para unas maldades. El borrachero, dicen que la flor de borrachero es dañinísima. Dañinísima bastante, pero entonces no se puede desinventar lo malo, no se puede mucho porque eso no es bueno. Además ese no es el objetivo de este programa. Sí, lo que es malo no enseño yo para nada. Me parece muy bien, lo sabe y sabrá para contrarrestar algunas maldades, entonces no mencionarlo es ya un acto de responsabilidad. Don Gabriel, ha sido muy placentero conversar con usted. Sabemos que esto es apenas un comienzo. Usted tiene un conocimiento muy grande en estos temas
y ya vendrá otra oportunidad para que hablemos de esto. Regálenos el número de teléfono suyo porque algún televidente quedó interesado en saber sobre para qué sirve determinada planta y lo puede llamar. Con mucho gusto. Son el número, mucho cuidado con el papel y el lápiz. Yo les doy el tiempo y vuelvo y lo repito, que es 312-823-7592. 312-823-7592. Don Gabriel, muchas gracias por habernos acompañado en este programa especiales Jericó Televisión, hoy hablando de botánica empírica. Y empírica porque, como lo dije al comienzo, él no pasó por la universidad, él no hizo ningún estudio intensivo, sino que fue aprendiendo de la madre naturaleza. Muchas gracias. Así es, con mucho gusto, don Salvador, y estoy para servirle a la comunidad y a todos que me ocupen. A ustedes, amables televidentes, les espero una vez más en una próxima oportunidad con otro tema especiales, Jericó Televisión. Muchas gracias a la gente que nos ve en el oriente y en el suroeste. Muy amables.